Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 63, con lluvia, en este lunes 1 de febrero 2021. Hoy te contamos lo que nadie te contó del fabuloso encuentro disputado en el día de ayer domingo en el estadio del Leicester, el Leicester de local frente al Leeds United del señor Bielsa. 1-3 para la visita. Partidazo, y vamos a los comentarios. El Leeds ganó 5 y perdió 5 jugando de visitante. Hoy le tocó ganar, pero todo eso gracias al esfuerzo de sus jugadores en campo y a la sapiencia y experiencia del señor Marcelo Bielsa. El 1-4-2-3-1 para los de Brendan Rodgers y el 1-4-1-4-1 para los blancos de Bielsa. Vamos al tablero y luego vamos a los detalles en los cuales explicamos lo que para nosotros fue lo más importante de este encuentro. Vamos a los nombres y a las formaciones tácticas de los equipos. Para los locales, Schmeichel en el arco, Castagne, Fofana, Evans, los dos centrales, y Justin el lateral izquierdo. El doble 5, Tielemans, Mendy. Delante del doble 5, Albrighton, Maddison, Barnes. Y el 9 de área, a José. Para los de Bielsa, Meslier, Ayling, Struijk, el holandés, Cooper, el capitán, y Alioski, el lateral izquierdo. Delante de ellos, Phillips. Delante de Phillips, a banda derecha, carril exterior derecho, Rafinha, Rodrigo Moreno por carril interior derecho, Dallas, carril interior izquierdo, y Harrison, carril exterior izquierdo. El 9 del equipo, Bamford. Donde ganó tácticamente para nosotros durante los primeros 20 minutos, que es donde le venían ganando tácticamente al 4-1-4-1 de Bielsa, acá, en este sector de la cancha, en las espaldas de Rafinha y de Rodrigo Moreno. ¿Quién cumplió y entendió a la perfección lo que tenía que hacer? Este señor, Dallas. Pasaban a jugar Phillips y Dallas detrás de Rafinha y Rodrigo Moreno, haciendo que los del Leicester no pudieran penetrar por este sector ni tampoco cambiar la pelota para el otro lado. Tanto para Albrighton como para Jose, como para Maddison, para Castagne, que era el lateral derecho que subía permanentemente. Entonces le cortaron el circuito de juego al Leicester. Tácticamente fue inmaculado lo que hizo el equipo de Bielsa. Obviamente, el entrenador propone y los jugadores después son los que tienen la última palabra dentro del campo de juego. Pero este doble 5 que funcionó a la perfección entre Phillips y Dallas fue el equilibrio del equipo y fue lo que hizo que el Leicester no se lo llevara puesto al equipo de Bielsa, al Leeds United, durante los primeros minutos. Los dos salieron a presionar, pero ante la pared, el muro que formaron tanto Phillips como Dallas, independientemente de las posiciones, porque había muchas veces que quedaban de esta manera, o sea, Dallas cerrando más para la banda que Phillips y viceversa, esto tenía total libertad de movimiento. Lo importante era que los dos se metieran a cubrir las espaldas tanto de Rafinha como de Rodrigo Moreno. Obviamente, la presencia de Ayling, que es un excelente, pero un excelente lateral derecho, es el defensa con mayor proyección al ataque, a zona de ataque de su equipo, de toda la Premier. Y Struijk, que ya veníamos diciendo que para nosotros tenía que ser titular, bueno, hoy lo fue, y el equipo en este sector de la cancha jugó perfecto. Esto para los primeros 20 minutos. Y ahora vamos con las claves que para nosotros fueron lo que le dieron el triunfo táctico y luego en el resultado
al Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Hubo cambios. En el caso de los del Leeds, por lesión, no hubo cambio táctico. Se lesionó Rafinha y entró Helder Costa, y ya previo a eso se había lesionado a los 20 del primer tiempo Rodrigo Moreno y entró Klich. Pero no hubo, salvo algún enroque de posición acá, pero que se hizo muy bien, no hubo cambio táctico. El que sí cambió fue Brendan Rodgers. ¿Qué hizo? Pasó a jugar con 3 centrales en el fondo. Sacó a Fofana y puso a Under, que es extremo derecho. Koyuncu entró por Albrighton. Y acá formó con los 3 centrales. Salió Fofana, perdón. Soyuncu, Pereira, que había entrado por el lesionado Castagne, que pasó a jugar en la mitad de la cancha. Evans y Justin fueron. Así quedó conformada la defensa. Soyuncu, Evans y Justin. Mendy y Tielemans, el belga, en el centro de doble 5. Esto obviamente para adelante. Maddison, Barnes, Pereira, como dijimos, que entró por Castagne, y Under, que es extremo derecho, entró por el mencionado central Fofana y pasó a estar de punta. Entonces, ¿qué pasaba acá? Se transformaba en un 3-5-2 y en un 3-4-3. El Leicester. Y acá es donde pierde el partido. ¿Por qué? Porque todo esto, obviamente, hubo mucho diente apretado, mucha pelota dividida, principalmente en los primeros 20 del segundo tiempo, donde los de Bielsa se tuvieron que acostumbrar al cambio táctico que propuso Brendan Rodgers. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, hubo por momentos que se veían superados, pero hicieron una muy buena labor los del Leeds, tanto con Bamford, con Helder Costa, Dallas, Phillips, Klich, Harrison. Todos se movieron muy bien a tapar, a cubrir los espacios. ¿Qué pasaba acá? Para la contra, es más rápida la pelota que el hombre, y ahí es donde le gana el partido el Leeds de Bielsa. ¿Por qué? Porque cuando querían venir a defender con 5, como era la idea original, como dijimos antes, la pelota es más rápida que el jugador. Entonces, estos espacios, las espaldas de ambos laterales que pasaban a ser volantes, quedaban al descubierto. Entonces, encontró los espacios el Leeds y lo supo jugar, y muy bien, muy bien. De hecho, fíjense el tercer gol, de la manera que se provoca, que se produce, y cómo se quiebra el partido. Si bien Meslier para nosotros nuevamente fue la figura del encuentro, porque fue el que mantuvo la chance de que este Leeds pudiera ganar, porque en un momento tapa 2 pelotas en el primer tiempo de gol terribles, una frente a 2 jugadores del Leicester, y realmente dijimos ya en los anteriores programas, hace rato que venimos diciendo que Meslier es arquero de selección, arquero de tapar las pelotas que son de partido, y precisamente de una contra le pone el 3-1 para liquidar el encuentro con el gol de Harrison, que sale a la contra. La pelota viene de aquel lado, esto se provoca así, Klich, cuando quiere retroceder ya es medio tarde, Klich acá, Bamford, que hace la corrida,
Nada, y estos vienen corriendo de atrás, muchachos. ¿Está? Tácticamente, este partido lo gana el señor Bielsa. ¿Por qué? Porque bancó a los jugadores, porque el tirón de orejas para Bamford el otro día cuando lo saca dio sus frutos. Bamford hoy jugó el mejor partido para nosotros de toda la Premier, de los 20 encuentros que vienen disputando. Un gol, 2 asistencias, jugó serio, jugó como tiene que jugar un 9. Además de hacer goles, hizo las 2 asistencias, jugó para el equipo, es un jugador que no es para nada egoísta, quedó demostrado a las claras en el tercer gol, y con eso sentenció el encuentro. Gran mérito para el señor Marcelo. Dijimos en el tablero, muy táctico el encuentro. Y se impuso la sapiencia del señor Bielsa. La posición de Dallas en el andarivel interior derecho, cubriendo las espaldas de Rafinha y de Rodrigo Moreno, fue fundamental para que junto con Phillips pudieran tapar a los intentos de Leicester por ese lado, que era el lado débil en partidos anteriores del Leeds United. A los 8:30 hay una primer contra del Leeds. Los dos equipos salen a presionar todo el partido, en toda la cancha. A los 12 minutos, Harvey Barnes mete un muy lindo gol. Este jugador de 23 años, luego de un cambio de frente de Cooper, que intercepta precisamente Barney, recorre una cantidad de metros, hace una pared con Maddison y bueno, gol de derecha, a cobrar 1-0, pero lo importante es que no se cayó anímicamente el Leeds. La verdad, eso nos pareció algo muy importante, dado que en otros partidos le convertían un gol y era como que se acababa el partido. Hoy, nada que ver, a pesar de que el descuento, el empate, llegó a los 2 minutos. Un golazo de Stuart Dallas, que es en una jugada muy similar a la anterior. En un cambio de frente, intercepta a Ayling, un cambio de frente por parte del Leicester, intercepta a Ayling. Ayling recorre unos metros, se la da a Bamford. Bamford le cede la pelota a Dallas, que con cara interna de pie derecho marca un golazo. O sea que Dallas no solo jugó de doble 5 cuando había que defender con Phillips, sino que además utilizó a la perfección el carril interior derecho. Un jugador que suplió todo lo que no venía haciendo Klich en partidos anteriores. Entendió a la perfección lo que había que hacer en fase defensiva como en ofensiva. A los 17 se lesiona en la pierna antagónica, es decir, en su pierna derecha, con un aparente desgarro en la ingle, Rodrigo Moreno, que sale a los 20. Previo a eso, a José Pérez, que es un ex Valencia, convierte, pero estaban fuera de juego. Como dijimos, a los 20, Rodrigo Moreno sale por esta lesión que se le provocó solo en el minuto 17 y entra Klich, el polaco. Y precisamente Klich, en un cambio de frente para Harrison remata y el arquero noruego la saca al córner. De ahí viene un gol que le anulan a Leeds por obstrucción de Klich, por obstrucción al arquero. Después hay un terrible remate de Rafinha a los 32 que tapa a Schmeichel, luego de una pared por el centro, por el andarivel central. Y bueno, el remate de Rafinha fue de derecha. La verdad que el arquero estuvo muy, pero muy bien en un encuentro que estaba 1-1. A los 34, y esto habla del partido de ida y vuelta que estaba provocado en este primer tiempo, Meslier, tras una jugada de Albrighton, también tapada de arquero de selección.
A los 36 se lesiona Castañe, como ya dijimos en el tablero. Entra Ricardo Pereira de lateral derecho. Hay fricción en el juego. El Leeds entendió perfectamente que tenía que jugar a diente apretado. A los 37 sacan la primera amarilla para Ailín. Y a los 43 Meslier. Fíjense la importancia de tener un arquero, un goalkeeper de selección. A los 43, cuando ya quedaba poquito para finalizar el primer tiempo, que esos son los goles que te terminan liquidando, hace una terrible tapada frente a dos jugadores del Leicester. Nada, achica de manera realmente sensacional y se queda con la pelota tras un doble rebote. Fue una jugada fantástica. Y Meslier mantuvo el 1-1 y las posibilidades del Leeds de no irse a los vestuarios con una derrota por 2-1. El equipo, obviamente, cuando tiene un arquero que respalda de semejante manera, sigue metiendo y jugando a diente apretado. A tal punto que ya finalizando el primer tiempo, Alioski le comete una falta a Tielemans, al belga, y bueno, es la segunda amarilla para los de Bielsa. En el segundo tiempo, ya dijimos en el tablero el cambio táctico por parte de los de Brendan Rodgers. Hasta que el Leeds le encontró la vuelta, pasaron aproximadamente los primeros 20 minutos del segundo tiempo. A los 62, la tercera amarilla, la tercera amarilla para los de Bielsa. A Dallas, bueno, porque van como tienen que ir, como hay que jugar estos partidos. A los 70 minutos se gana las divididas. Struij, Rafinha, Bamford, zurdazo, apareció el 9, terrible jugada, porque el equipo estaba jugando compenetrado. Me encantó, y esto, nosotros decimos que el partido contra el Leicester, el Leeds lo empezó a ganar en el partido pasado, cuando el entrenador le manda el mensaje al equipo con los cambios que realiza en cancha y con lo que imaginamos le debe haber dicho en la semana. Se notó, el equipo lo sintió favorablemente, por supuesto, y dio lo mejor de sí. Y ya lo dijimos, este Leeds le hace partido a cualquiera. Lo hizo en las 10 primeras fechas, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Recuerden que contra el Leicester había perdido 4-1, pero esa era otra historia, porque ahí estaba Vardy, porque ahí tácticamente no se había resuelto el tema de Klich, y bueno, hoy lo resolvió. Hoy no estaba Vardy, que es a nuestro modo de ver el mejor delantero de la Premier, y es del Leicester. Está fuera por lesión, tiene una hernia, con lo cual le va a costar al Leicester poder sacar puntos sin Vardy en cancha. Ya con el partido 2-1 a los 73, amarilla para Klich, y es la cuarta amarilla del encuentro. Ya estaban amonestados Ailín, Alioski, Dallas y Klich. Esto habla a las claras de cómo jugó el Leeds el partido. A diente apretado, como venimos diciendo que hay que jugar. Son todas finales. Y hoy se jugó esto como una verdadera final. A los 74 hay un tiro de esquina del lado izquierdo que lo marcamos como detalle porque no hay un jugador en el segundo palo. Este córner fue a favor del Leicester y casi marca gol. Nada, se salvó de milagro. Podía haber sido el empate, no lo fue. Y bueno, nada. Presten atención al hombre en el segundo palo, porque ya le han hecho más de 2-3 goles por no haberlo hecho. Fue en los primeros 10 partidos, después lo habían corregido y ahora lo volvieron a dejar de hacer. Presten atención a la pelota parada de córner en contra con el hombre a segundo palo. A los 75 nuevamente Meslier, a los 78 lesión de Rafinha, entra Helder Costa. O sea, son todos cambios de jugadores por lesión. En el caso de los de Bielsa, no se cambió tácticamente nada.
Y a los 80 hay un córner del lado izquierdo del ataque y casi gol de Struij. Se la rasguñan esa pelota. Era el tercero. Al minuto 80 de este segundo tiempo. Y a los 84 Harrison de cortina. Luego de un tiro libre. Dallas, Clich, Bamford, Harrison. El tiro libre fue de Madison, que es el encargado de toda la pelota quieta que tiene el Leicester. Pero muy buen gol de contra, lo contamos en el tablero, fue un golazo y como dijimos antes, ahí habla las claras de que Bamford es un jugador que juega para el equipo, un 9 que juega para el equipo. El goleador vive del gol, venía de 4 sin convertir y en este fue su mejor partido de Premier, en esta Premier 2020-2021, con 2 pases gol y un golazo, zurdazo terrible que se clavó en el ángulo. Se ve que sirvió y mucho, que el otro día el cambio del técnico le vino como un balde de agua fría que lo hizo replantearse de cómo tiene que jugar cada partido. Este partido, como decimos antes, lo empezó a ganar en la fecha anterior el propio técnico y chapó para el señor Bielsa. ¿Por qué? Porque conoce a la perfección a sus jugadores, terminó el encuentro jugando con los 11 jugadores que fueron protagonistas en Championship, conoce el juego, es uno de los mejores conocedores del juego y confía plenamente en su planteo, además de su plantel, por supuesto. Ahora tenemos para el próximo miércoles 3 de febrero a las 16:30 hora de Argentina, un partido de local frente al Everton, partidazo frente a los de Carleto Ancelotti. Después se viene el sábado 6 de local también, contra el Crystal Palace. A ver si, recordemos que contra el Everton en la primera ronda gana el Leeds y contra el Crystal Palace se perdió un partido que debería haberse ganado. Creemos firmemente en el técnico, en el plantel, en que recogió el guante el plantel de acerca de cómo hay que encarar cada encuentro y nada, nosotros solo contamos lo que vemos. Así que lo mejor para este Leeds, que bueno, ya tiene 29 puntos en Premier y nada, algunos sueñan con copas europeas. Nosotros les decimos, recuerden que el campeonato del Leeds es permanecer en Premier y está muy cerquita de lograrlo. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano. Si te gustó el programa, danos like. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo jueves, ya con lo que nadie te contó del fabuloso encuentro que jugarán en el estadio del Leeds United, el Leeds del señor Marcelo Bielsa con 29 puntos frente al Everton del señor Carleto Ancelotti. Nos vemos.